Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles nuevamente. En esta oportunidad les vengo a presentar algunos tips para elaborar un dashboard o tablero de comando en LibreOffice Calc, que es una herramienta pues muy poderosa y muy práctica para todo lo que nosotros nos propongamos hacer, ¿no? Pero vamos adelante. ¿Cuál es el objetivo? Es mostrarle algunas de las prácticas y herramientas y cosas que podemos hacer en Cal para elaborar un tablero de comando, dashboard o como lo prefieran llamar, con un estilo muy profesional de una forma bastante rápida y funcional. Para esto debemos repasar y conocer un poquito sobre tablas dinámicas, inserción y creación de gráficos, incluidos los gráficos dinámicos, algunas funciones, fórmulas básicas, tablas, estilos y algunas otras cosas que nos permitan a nosotros poder elaborar esta presentación de información, ¿no? Los primeros pasos que debemos tener para elaborar un dashboard, ¿no? Mira, recomiendo que tengas datos verificados, es muy importante porque son la base con la cual nosotros elaboramos el dashboard. Entonces es importante que esa información esté bien filtrada, esté alimentada desde los puntos correctos de los sistemas que puedas tener en tu organización para que no vayan a ser refutados al momento de su presentación. Es decir, que tengan mucha solidez, ¿no? Entonces para ello también te recomiendo que puedas conversarlo o revisar la información con personas de otros departamentos que pudieran ser responsables de cierta área o de cargar cierta información para evitar cambios. A veces suele suceder que en los cierres de mes, por ejemplo, hacen algunos movimientos contables de la facturación, oye, hubieron errores en el registro de una venta y los corrigen en ese momento. Entonces siempre es mejor hacerlo después que hayan hecho esos cierres, que quede la información fidedigna, pero si tienes que mostrar en el camino avances, pues es preferible que vayas con esas personas y corrobores la data, ¿no? Entonces considera a quién va a ir dirigido. Esto es importante porque así puedes organizar mejor los gráficos o elaborar aquellos que realmente estás requiriendo presentar en ese momento. Si vas solamente a presentar un dashboard financiero, porque es tu área específica o es un área de interés para ti mantener bajo control, pues entonces elaboras eso y no incluyas tantos gráficos operativos que pueden generar confusiones, ¿no? Ahora, si quieres hacer uno general para toda la organización o para todo tu equipo de trabajo, pues puedes seccionarlos también por áreas tituladas debidamente y eso te va a ayudar muchísimo a presentarlo de una manera pues organizada, ¿ok? Adicional a los datos, debes también conocer cuál es la información que deseas mostrar o resaltar. Recuerda que el dashboard siempre va a hablar por sí mismo, o sea, la gráfica al verla tiene que dar la información que se desea mostrar, ¿no? Si muestras mucho, lo recargas y deja de ser práctico, de muy cansón a la vista, entonces es necesario que veas exactamente y manejes aquello que realmente deseas mostrar, que puede ser un resumen de las ventas realizadas en el mes, facturación acumulada versus la que deberías tener hasta ese momento, o la yield today, depende de cómo en tu organización la llamen o cómo la conozcas, etcétera, para que entonces muestres esa información específica y la demás puede ser mostrada si alguien te la solicita, ¿ok? Del gráfico van a surgir siempre preguntas y estas deberás responderlas. Entonces, tienes que tener claras cuáles son las que pueden surgir y es fácil saberlo si tú estás manejando la data y sabes de dónde viene cada uno de esos datos. Entonces te va a ayudar a tener las respuestas a esas posibles preguntas que te hagan cuando estés haciendo la presentación o cuando envíes la información por vía correo o como la quieras mostrar. Entonces, siempre ten esas preguntas presentes, ¿no? Y también te va a ayudar a tomar acciones para mejorar ese indicador en caso de que debe hacerse. Y estas acciones deben estar basadas en objetivos SMART, obviamente. Pero básicamente vas a tener que presentarlas con cuál es la acción, cuál es el tiempo definido y quién es la persona responsable. Esas son las claves para poder presentar un plan de mejora en caso de que alguno de esos indicadores no esté dentro del valor esperado o que sea muy difícil su recuperación, ¿no? Una diferencia del 5%, por ejemplo, mira, tendré unas acciones muy diferentes a una diferencia de un 50%, 40% de conseguir la meta. Entonces en eso va basado ese puntito, ¿no? Es bueno conocerlas para que lo acompañes esa información con eso. Conocer algunas cosas previas, como las que les había dicho de la lámina anterior,
y es para ayudarte a hacerlo de manera más rápida. Sin embargo, si no los conoces, pues no te preocupes, simplemente alguna practiquita de algunas cosas que puedas tomarte unos minutos para revisar un poquito de tablas dinámicas, un poquito de los gráficos. Entonces esto te va a ayudar bastante para que en el momento que lo estés elaborando se te haga un poco más sencillo, ¿no? Ahora fíjate cómo lo vamos a hacer. Lo primero que tienes que hacer es tener los datos de una manera organizada. Porque si no, entonces nos podemos enredar en donde tomamos la información o empezamos a construir cosas que tal vez no queríamos construir dentro de ese dato. Entonces, mucha de esa información no es necesaria para el dashboard, pero sí es necesaria para una aclaración posterior o para un dato de seguimiento puntual propio, o sea, tuyo. Entonces, no es necesario colocar bordes, caracteres o acomodar una tabla, eso no es interesante o importante en ese momento. Sin embargo, si lo quieres hacer, pues bueno, es un plus, no pasa nada. Y las tablas por lo general, pues estas no son mostradas a primera vista, pero es que vas a mostrar el dashboard, ese es lo primero que se va a ver. Ya después, si tú deseas que se muestre otra información, puedes perfectamente mostrarla, ¿no? Que la acompañe. ¿Cómo podemos organizar los datos? Siempre organízalos eh, de una forma que sean entendibles, claro y fácilmente visibles, ¿no? Entonces, fíjate que en este ejemplo yo te coloco varias tablas de datos, pero todas están separadas una de la otra, un par de columnas una de otra, pero se sabe dónde están y tienen un titulito que nos ayuda a identificarla, ¿no? Si entonces nosotros vemos cada grupito dentro del cuadro verde, pues tiene un título que identifica cuál es esa información, tenemos a la información agrupada y tenemos pues algún par de columnas, una o dos columnitas que nos ayudan a separarlo para identificarlo fácilmente. Sin embargo, si tu data es muy larga, muy extensa, pues puedes utilizar una hoja de cálculo en, o un separador, una solapita para cada tipo de información que estás poniendo. Lo importante en este caso es que estén bien organizadas, debidamente identificadas y que pues sean cómodas a la vista, ¿no? Y así vas a poder mostrar tu dashboard de primero, pero si alguien necesita ver esa información, también va a poder adentrarse en esa tabla sin mayor problema. Va a entender fácilmente y complementará su información. Preparando un poquito el ambiente para la tabla, entonces fíjate, podemos colocar una hoja con el nombre de dashboard o de tablero de comando o taco, si lo quieres reducir, ¿no? O gráficas, digamos, algo de esto, resumen puede ser también. Y las subsiguientes hojas o la siguiente hoja puede ser operaciones, puede ser ventas, facturación, dependiendo de lo que tú quieras manejar en esa información. Es para identificar fácilmente a qué hoja puedo dirigirme si quiero profundizar más, ¿no? Luego nos vamos a la esquinita superior entre la columna A y la fila 1. Aquí seleccionamos todo. También puedes utilizar comandos perfectamente. En este caso puedes utilizar Control, Shift y barra espaciadora. Y con eso vas a seleccionar toda la hoja, ¿no? También puedes parametrizar, cambiar el tipo de tecla si te gusta y es tu preferencia, a otra más combinación de teclas más cómoda. Lo importante es que puedes usarlo o bien sea gráficamente haciendo clic acá o utilizando los comandos, ¿no? Como se te haga siempre más cómodo. Selecciona un color de fondo. Yo selecciono casi siempre gris clarito porque me ayuda a resaltar bastante los colores de fondo de las gráficas, pero puedes utilizar alguno que tengan en tu organización como fondo o alguno que de repente te guste más. No te recomiendo fondos rojos, amarillos o azules muy fuertes, porque así las líneas de colores de los gráficos pueden ser poco cómodas a la vista, ¿no? Entonces vamos a tratar colores siempre cálidos para que sea mucho más refrescante y resalte bien la información. En la selección de los gráficos, es importante el gráfico, así como la información y los datos que tenemos, es importante el gráfico. El gráfico debe mostrar el resultado que se quiere ver. Y la pregunta es quién lo quiere ver, ¿no? Porque muchas veces lo que tú crees que se debe mostrar no es lo que la gente quiere ver. Por ejemplo, puedes haber querido mostrar una evolución de las facturaciones mes a mes y de repente estaban un poco más interesadas en solamente el resumen y decirte, no, pues yo quiero solamente ver cuánto tenías que haber logrado hasta el día de hoy y cuánto lograste. Ya lo que hayas hecho en los meses anteriores no es tan relevante. Entonces hay que saber qué tipo de información siempre es más fácil mostrar o de más agrado de lo que la gente desea ver. Entonces, ¿puedes sumar los tuyos propios? Sí, pero siempre en la primera línea coloca eso que las personas quieren ver.
Entonces tal vez en ese muestras el resumen de facturación arriba y en la parte más abajito, sin dejarlo al olvido, muestras el detalle del mes a mes de la facturación. Entonces van así, la gente va a verlo primero, pero tú también puedes aprovechar la oportunidad de mostrar algo que te parece interesante mostrar, ¿no? Utiliza colores que sean llamativos pero no en exceso. Y básate casi siempre, en la medida de lo posible, como recomendación, en colores tipo semáforo, que normalmente son rojo, amarillo o verde. En algunos casos podrías llegar a utilizar hasta un naranja, ¿no? Para que tengas 4 escalas de colores. Pero tienes que tener muy claro la explicación de esos colores o que todos en tu organización lo manejen de la misma manera para que no hayan confusiones, ¿no? Entonces el rojo es si no se cumple la meta, obviamente con un gap muy grande. El amarillo, pues mira, puede ser un 10%, o puede, si eres más exigente, pues bueno, lo pongo en amarillo solo si estoy a un 5%, o puede ser un tanto más flexible, pero si estaba cerca de la meta lo podrías poner amarillo, 20%, por ejemplo, puede ser. Y verde podría ser si estás del 1% cerca de la meta, si la igualas o la sobrepasas. ¿Por qué digo el 1%? Y esto es consideración propia, porque el 1% es un gap bastante pequeño, pero también cabe ver que el 1% de un poquito es un poquito y el 1% de un montón es un montón. Entonces hay que estar muy claro con esa parte. Sin embargo, mira, un 1% de una meta pudiera ser considerado verde. Igual son estándares que puedes aclarar perfectamente en tu organización, ¿no? Puedes tener otros colores, como te estaba diciendo, pero trata de mantenerlo siempre un estándar. O sea, si ya escogiste, por ejemplo, un color azul oscuro para la presentación de ciertos gráficos que son histogramas, entonces no hagas uno azul, el otro violeta y el otro amarillo y el otro fucsia o morado, sino trata de que todos esos sean exactamente iguales para que no se vea un carnaval, pues, de colores, no se vea tampoco tan excesivamente colorido. Muestra gráficos de resumen, eso es sumamente importante, ¿no? Comparado con una meta, ¿cuánto llevo? Puede ser un gráfico de circular, un gráfico de anillo o un gráfico de barra comparativa. Muestra histogramas de manera sencilla, que puedes acompañarlos con gráficos de líneas que muestren porcentajes, o sea, un gráfico mixto, que puedas tener pues tu meta, avance de facturación y una línea que represente, por ejemplo, los porcentajes de cada mes, y así vas a poder ver las tendencias, o puedes agregarles líneas de tendencia. Eso ayuda también mucho a clarificar la información, ¿no? Luego de tener estos tipos de puntos, vamos a trabajar un poquito lo que es el maquillaje, eliminando algunas líneas, intervalos de datos que no hacen falta, y podemos cambiar tipos de letra, etcétera, lo que va a ayudar a que entonces el gráfico sea resaltante. Hay que ajustar el título también a un tamaño acorde, que resalte, pero un tanto menos que la información. Esto como por ejemplo cuando vemos un plano, un dibujo, digamos, de una obra o de una pieza mecánica o un plano eléctrico, siempre que lo abrimos lo primero que vemos es el dibujo, ¿no? Y después nos vamos a ver exactamente a dónde es. Entonces eso es lo que debe verse. Cuando vemos eso, el dashboard, lo primero que debemos ver son los gráficos. O sea, vemos los gráficos, los colores, la información que resaltan, y después cuando lo enfocamos un poquito más vemos el título. Y ya después las leyendas, estas cosas pueden ir en letras un poco más pequeñas, alguna nota aclaratoria que pudieras llegar a colocar encima del propio gráfico, como para marcar una diferencia, por ejemplo, o algo de esto. Pero bueno, si no es necesaria, por ejemplo, la leyenda, elimínala, ¿no? Déjala solo si te va a aportar algo al gráfico. Y así, es para que ahorres espacio y utilices la mayor cantidad de información en el menor espacio posible, para que tal vez imprimiéndolo en una hoja quede todo lo que tú quieras mostrar, ¿no? ¿Cómo podrían quedar tus gráficos? ¿Cómo quedarían después de hacer algunos arreglitos, ¿no? Entonces, bien, fíjate, tenemos aquí 3 tipos de gráficos, donde si tú lo ves yo transparenté el fondo precisamente para que tomase el color de la hoja de cálculo que ya yo seleccioné. En este caso en la presentación me los muestra blanco porque obviamente el fondo de la presentación es blanco, pero ya vamos a ir a mostrar un trabajito ya directamente en el Calc. Pero fíjate estas gráficas, ya cuando tú ves primero, directamente ves los colores que hemos hablado, que son amarillo, verde, ¿no? Vemos algún otro color que nos ayuda a resaltar la información, es un gráfico mixto. Elimino aquel eje, por ejemplo, que no me está aportando en este momento nada, la porcentual pues
Si lo elimino en este tipo de gráficos no te permite mostrar la línea porcentual, entonces no la puedes eliminar, tienes que considerar eso. Pero mientras que te permite eliminarlo, hazlo, no pasa nada, ¿no? Entonces vas a poder mostrar la información gráfica. Aquí en esta, fíjate que estamos mostrando un histórico de facturaciones en un lapso de tiempo determinado. Solamente estamos viendo la línea de tiempo y los valores en cada una de las gráficas en un color bastante cómodo y la meta marcada en esta línea, que si bien es cierto que no tiene un valor, obviamente se está entendiendo en la gráfica que esta línea es una meta y yo estoy muy por debajo de la meta en ese momento. Y aquí lo coloco directamente en la leyenda, una letra un poco más pequeña. ¿Ok? Entonces, esas consideraciones y esas construcciones de gráfico es lo que vamos a ir realizando. Al final, fíjate, las mismas gráficas que había mostrado anteriormente quedarían así en la hoja de calc y los puedes ir ordenando pues uno al lado del otro de manera que puedan llegar a ser vistos en un buen tamaño. Puedes poner, por ejemplo, aquí 3 4 gráficos. Yo le pongo normalmente 3 y bajo y hago 2 o 3 líneas máximo para un mismo tipo de indicador, o sea, los financieros, luego los operativos, etcétera, y los voy separando con un título. Para efectos de este ejercicio no lo hice tan elaborado, pero igual se los voy a mostrar. Entonces, ya con esto, fíjate que la persona cuando abre el documento, la primera hoja que va a ver va a ser esta, y por eso lo ordenamos de aquí de primero, y cuando grabamos aprovechamos de que quede en este orden, porque así cuando la persona lo abra lo va a ver así, y ya después le puedo dejar la lista de operaciones abierta, y si no quiero que la vea de primera mano la oculto en caso de que la persona te pregunte, oye, algún dato de esto que quiero revisar, pues mire, con todo gusto, simplemente es con dar un par de clics y vas a poder ver la información sin tener que reenviársela, ¿no? Entonces, más o menos así va a ir quedando y puedes seguir agregando los gráficos que sean necesarios, ¿ok? Aquí yo les muestro uno un poquito más elaborado que el anterior, pero si se dan cuenta, fíjate, ya tengo un título de dashboard, tengo los del área comercial, luego tengo los del área de operaciones, entonces voy mostrando los distintos tipos de gráficos, los de resumen que les decía de disco, por ejemplo, de ventas, ¿no? Históricos, aquí pronósticos de facturaciones, barras de resumen, fíjense que aquí existe el rojo y el verde porque el gap es bastante grande, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros ir marcando esa diferenciación. Inclusive una gráfica de este estilo, ¿no? Diría, oye, ¿por qué está sola? Porque bueno, solamente en este caso me interesaba mostrar un indicador que ya es conocido en la organización, entonces no hacía falta hacerle comparación porque ya todos conocen exactamente cuál es la meta. Voy a mostrar el valor en el que estoy, ¿ok? Entonces aquí vamos haciendo esos históricos. Aquí cambié un poco el color porque son dos grupos diferentes. Entonces, como deciste, grupo 4, grupo 5. Entonces, el grupo 4 lo dije de un color y el grupo 5 lo pongo de otro, ¿no? Pero cuando quiero ver la facturación en general o el conocimiento, me voy directamente a esta y tiene un único color, ¿no? Que es la resumen de todo esto. Entonces, fíjate qué bonito puede quedar tus gráficas, tu dashboard de una manera pues muy sencilla, ¿no? Entonces, inviertes pocos minutos con algunas cosas prácticas y seguro te va a quedar bien y te va a permitir controlar tus principales KPIs o tus indicadores de gestión, ¿no? Al terminar puedes ocultar las hojas de cálculo que no quieras que vean de primera mano, como les había comentado, y así solamente van a ver la primera. Puedes ajustar el área de la impresión para imprimir, si es en PDF o en un papel, tamaño carta, o si lo haces en un formato A3, dependiendo de lo que tú quieras exactamente mostrar, si es que lo vas a imprimir. Yo en lo personal no suelo imprimirlo, los mantengo en digital porque en digital también permite pues hacer ampliaciones, ¿no? Puedes con la ayuda del mouse o del zoom pues acercar la información y verla del tamaño que realmente necesites verla, ¿no? También la idea es que lo hagas una única vez y pues obviamente después mantienes los datos actualizados periódicamente y vas a ahorrar mucho más tiempo, ¿no? Entonces vamos a mostrarles un poquito un ejercicio práctico, perdón, se me escapó ahí un clic, donde ya yo tengo ese mismo dashboard que les estaba mostrando. Fíjense, este es el ejercicio del dashboard. Lo que yo les mencionaba de las hojas era precisamente poder hacer este cambio de manera rápida. Si yo no quiero que esta información se vea, porque yo solamente quiero que vean de primera mano la hoja, mira, botón derecho encima aquí del mouse y simplemente le voy a decir ocultar la hoja y envío la información de esta manera. ¿Ve? Grabo y le envío así. Cuando ya yo le envío de esta manera, la persona que recibe la información solo va a ver esta hoja, no va a ver datos, no va a ver más nada. Si quiere mover algún tipo de gráfico,
pues simplemente al mover el gráfico no hay nada, solo está directamente el gráfico y no se ve alterado. Pero si te llaman y te dicen necesito ver la información con la que tal de la gráfica que armaste, bueno, fácil. Botón derecho nuevamente y le voy a decir que me muestre la hoja. Y obviamente me va a aparecer una lista de las hojas que yo haya ocultado, la que yo necesite. Le doy doble clic o simplemente la marco y le doy aceptar. Y ya me va a volver a mostrar la hoja y ahí va a quedar. Entonces no vas a tener que hacer el retrabajo de reenviarle la información abierta, ¿no? Solamente darle el tip. Entonces, ¿cómo armamos esto? Primero, como les decía, buscamos nuestros datos. Voy a hacer un alejamiento para que puedan ver la organización nada más de la hoja, que era lo que yo les estaba mostrando en la lámina anterior, ¿no? Fíjate, tenemos los datos aquí del área de mantenimiento, aquí vemos pues averías, aquí vemos algo de información de reparaciones, la facturación del área de servicio y algunos resúmenes, ¿no? Y aquí vamos a ver también pues un resumen de mi portafolio de equipos. Este dashboard está elaborado precisamente pensando en empresas de servicio que prestan servicios en día a día, digamos, en campo, ¿no? Entonces va muy orientado a esa parte. Hice alguna tabla dinámica que me está ayudando a mí a ver estos datos que están aquí arriba, tomar lo que yo realmente estoy necesitando. Por eso es que es importante tener también un poquito de nociones y conocimiento de cómo hacer una tabla dinámica, que no es para nada difícil. No lo vamos a ahondar mucho, solo lo vamos a mencionar porque pues, también consume su tiempito, pero no es muy difícil, ¿no? Para hacerlo muy rápido simplemente es seleccionar los datos, irnos a insertar tabla dinámica. Entonces en tabla dinámica nos va a abrir unas opciones, nosotros vamos a seleccionarlas aquí y vamos a elegir los campos que deseamos que se muestren en nuestra tabla. En esta tabla que está acá yo solamente quise mostrar el mes, el grupo y obviamente los datos del real y el plan, ¿no? Ya con eso entonces me armó esta tablita que tengo abajo, que es con la cual yo voy a construir el gráfico que estaba mostrando. ¿Por qué no muestro todo? Porque fíjate que acá yo tengo grupos, grupos 4 y 5 para el mismo mes. Entonces podría perfectamente con un gráfico dinámico, que es la intención de esta tabla, cambiar la forma del gráfico dependiendo de lo que me estén solicitando. Entonces, si yo quiero mostrar grupo 4, con cambiar y filtrar grupo 4, la gráfica se va a mover sola, sin tener que volver a hacer una nueva gráfica, ¿no? Y si quiero mostrar el grupo 5, hago lo mismo, o todas como está en este caso. Y aquí le coloco los promedios de porcentaje, que también podemos hacer las modificaciones de la tabla, ¿no? Viendo algunas propiedades y cambiando unos numeritos acá. En esta parte de reparaciones, fíjense que estoy viendo aquí directamente cuántos son, por ejemplo, tengo un poquito de ventas y todo mezclado acá, porque me ayuda a medir. Ahora sí voy a hacer un zoom para que vayamos viendo un poco más la data que estoy buscando. Aquí como les comentaba, ven, aparecen dos grupos diferentes que forman a la sucursal. Estamos viendo cuánto fue lo planificado, cuánto fue lo realmente hecho, sus diferencias, ¿no? Diferencias en este caso es como que la cantidad de equipos que tienes obligatoriamente para hacer, lo que planificaste de ese total. Y fíjate que no planificas todo porque, bueno, pues puede ser que la persona no tenga el contrato renovado o algo por el estilo, ¿no? Entonces no le prestas el servicio hasta que no hayan realizado. Por eso puedes tenerlo, por eso tengo exactamente este tipo de datos, ¿no? En la parte de real, bueno, cuánto hice realmente y así voy haciendo la medición, ¿no? Entonces se va cumpliendo, viendo si cumplimos o no, tanto en número como en porcentaje. Luego vemos la diferencia de plan y real, que en este caso sí son estas dos columnas, que son las que me van a permitir a mí facturar. Entonces ya yo sé que esta cantidad de equipos son los que yo puedo facturar en cada uno de esos meses y por cada uno de los grupos. Y entonces voy haciendo la medición lo mismo, en números y en porcentaje. Obviamente todos estos datos son ahorita un poquito sacados de la manga para efectos de esta explicación. Entonces, en el cumplimiento, pues aquí sí voy midiendo directamente el cumplimiento. Cuánto de real tenía que haber hecho y cuánto de plan tenía que haber hecho y cuánto hice, ¿no? Entonces, simplemente el porcentaje de ello para saber exactamente si cumplo o no cumplo con lo que quiero, ¿no? En esta parte de portafolio, entonces un poco de movimiento de equipos, como la cantidad de equipos que tenía en un principio del mes y cuánto cerré con ellos, me va indicando
cuántos volví a firmar contrato, cuántos convertí porque instalé equipos nuevos, cuántos perdí por temas de servicio, por las razones que tú quieras. Entonces este cuadro me va a ayudar a mí a controlar precisamente mis equipos dentro de mi portafolio. Este de acá me está mostrando averías. Fíjate que la información sigue estando perfectamente alineada, separada, entendible, que es lo que estamos buscando, y en una sola hoja, porque no son tablas de datos muy complejas, ¿no? Tampoco las quise hacer muy complejas para este ejercicio que pretende ser más didáctico. Entonces aquí voy viendo cuántas son llamadas reales, o sea, de todas las llamadas que me hicieron 96 llamadas y 25 resultaron que no eran fallas reales, o sea, no eran relacionadas directamente al equipo, mientras que 71 sí. Y así voy, mes a mes, grupo por grupo. Y entonces voy viendo, aquí haciendo la medición de las fallas reales y versus el total de las llamadas. ¿Esto para qué? Para tener pues un porcentaje de medición. Esto es un KPI que también se lleva bastante importante, ¿no? Dentro de las áreas de servicio, ¿no? Llevas el cumplimiento de mantenimiento, llevas el cumplimiento de la tasa de averías y obviamente las llamadas de los clientes, porque eso impacta mucho, ¿no? Como les digo, los valores son totalmente aleatorios para simplemente efectos prácticos, ¿no? Aquí vemos en el área de reparaciones, que dentro de las áreas de servicio también se ve bastante, donde yo pues aquí nada más resumí. Fíjate, pude haberlo hecho por vendedor, lo pude haber hecho por grupo, por ruta si quiero también, porque el sistema del que puedes tomar los datos te puede permitir tener ese tipo de información tan detallada, pero para estos efectos solamente quise sacar el resumen mensual. Entonces, bueno, tengo una cantidad de ofertas enviadas, una cantidad de ofertas que gané. Oye, ¿cuánto es el hit rate? Por eso les decía que es importante, ¿no? Una formulita es muy sencilla, dividir una con otra, pero es bueno repasarlas, ¿no? Vemos su porcentaje de margen, que esto me lo está diciendo directamente pues el sistema. El rendimiento, que no, el rendimiento de las reparaciones va a ser la tasa o la rata entre las ofertas o las ventas que tú lograste hacer por el área de reparaciones entre lo que hayas facturado por servicios en ese mismo mes, ¿no? Y tiene una función. Siempre que este número esté por arriba del 30%, 35%, quiere decir que está bien, porque estás trayendo pues negocio, digamos, ¿no? Básicamente es eso. Entonces por eso es importante medirlo y lo tenemos acá. Luego voy midiendo lo que yo facturé de aquello que estoy reportando como venta. No siempre lo que yo facturo en un mes está relacionado con lo que vendí, porque yo puedo estar facturando cosas que haya ejecutado en meses anteriores. Pero a ti te van a medir siempre las metas de cuánto estás ganando, cuánto estás generando para órdenes futuras en tu servicio, lo que estás presentando, y cuánto estás cerrando realmente, ¿no? Entonces obviamente aquí marcamos una línea de meta, nada más. Puede colocarse como una celdita aquí, meta tal fija, y hacer la variación contra eso, pero yo prefiero hacerlo de esta manera para que el gráfico me salga un poco más cómodo. Y aquí hago algunos resúmenes. ¿Cuánto es el yield to day del rendimiento? ¿No? Que fíjate, es el valor de estos dos. ¿Cuánto es el hit rate total? Que está aquí arriba de la sumatoria de las ventas. ¿Cuánto es el budget yield to day? ¿Cuánto es lo que estoy vendiendo completo? Y ¿cuánto es lo que he acumulado hasta el momento? Entonces yo tengo una meta que debí haber cumplido y tengo un valor que fue el que cumplí. ¿Por qué coloco yo las sumas aquí arriba? Yo las coloco y recomiendo colocarlas en la parte superior porque solemos colocar filtros cuando hacemos estos títulos. Entonces, como esta tabla es muy pequeñita, yo utilizo la función sumatoria de forma directa, porque se va a ver y no va a crecer más allá de 12 renglones, ¿no? Entonces no hace falta mucho mover. Pero si son tablas de datos muy extensas, te recomiendo mejor utilizar la fórmula de subtotales. ¿Cómo lo utilizaríamos? Esto es un plus aquí, un regalito, digamos. Subtotales, abrimos paréntesis y vamos a colocar una función. Ya yo me la sé de memoria. Cuando colocas el número 9 es sumatoria, y si colocas el número 3 va a ser un conteo. Entonces cambio el intervalo y le digo cuál es exactamente el intervalo que estoy tratando de medir, que serían estos. Cierro y ya lo pongo, ¿no? Entonces, si yo aplico un filtro, ¿cuál es la ventaja de esta fórmula? Fíjate que me da exactamente el mismo valor. Pero si yo filtrase nada más y le pido que me muestre octubre y noviembre, entonces aquí me va a aparecer la sumatoria de octubre y noviembre de manera automática. Si le pido que me muestre enero y febrero o enero y abril, entonces me va a mostrar aquí el resultado de la sumatoria de enero y abril.
cosa que no hace la fórmula de sumatoria normal. La fórmula de sumatoria normal simplemente te va a seguir mostrando el mismo valor porque él contabiliza lo que está dentro de ese rango. ¿Ok? Bueno, ese es un plusito ahí. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a seleccionar los datos para construir nuestra gráfica. Y fíjate, una de las gráficas que construimos. Vamos a hacer un par. El acumulado de reparaciones. Esta que está acá. Yo voy a estar aquí en esta gráfica y voy a buscar justamente cuál es el acumulado de las reparaciones, que es lo que estoy buscando. Y es este valorcito que está acá. Fíjate, nada del otro mundo. Entonces yo selecciono, voy a darle a insertar y voy a insertar un gráfico. Puedo hacerlo desde aquí o directamente puedo buscarlo dentro de las barras de opciones. Aquí también lo tenemos, que es este de acá. Entonces yo inserto un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico voy a buscar? Puede ser de columna, pudiera ser de círculos, etcétera. Pero el más adecuado, el que yo quiero mostrar, es el de barra. Podría darle otros tipos de aspectos para mostrarlos un poco más claro, pero no importa. Con esto vamos a ver que el rango de datos que yo estoy tomando sea el correcto, ¿no? Vemos exactamente aquí otros datos que pudiera yo cambiar. Aquí pudiera yo eliminar algunas cosas que no quisiera que se muestren. Por ejemplo, si es más líneas de datos, puedo solamente decir voy a graficar estas dos y las otras las tomamos después. ¿Ok? Seguimos adelante. Aquí yo coloco un título, entonces acumulado de reparaciones, o puedes ponerle pues otro título. Vamos a ponerle también, puede ser facturación de reparaciones Yield Today, por ejemplo. Un subtítulo también pudiera ser, por ejemplo, sucursal tal, o de enero a tal mes, ¿no? De enero a abril, de enero a un periodo de tiempo. Por lo general no suelo usarlos mucho en ciertos gráficos, pero es perfectamente válido hacerlo, ¿no? Entonces le vamos a dar después de aquí, mira, la leyenda, fíjate donde te dice aquí, que si a la derecha, a la izquierda, yo aprovecho y le digo me la coloque en la parte inferior. Y ahí le digo finalizar. Entonces fíjate, aquí ya yo tengo una gráfica. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo con esta gráfica? Porque me la genera aquí. Entonces yo hago un clic aquí nada más, afuera, fíjate, ya me la selecciona toda, control X, y directamente la coloco donde yo quiero que quede. ¿Ok? Y aquí es como comenzamos nosotros a trabajarla para que perfectamente cuadre con lo que estamos realizando. Entonces, doble clic sobre la gráfica y vamos a buscar las distintas opciones, lo que queremos nosotros ir eliminando. Entonces, la leyenda, por ejemplo, yo la pude haber eliminado en aquella oportunidad, pero si ya yo veo que no me gusta, no me va a servir para nada, vamos a hacerlo de una forma un tanto distinta a este de acá, para que veamos cuál nos gusta más, ¿no? Entonces, puedo borrar la leyenda, no pasa nada. Puedo seleccionar los datos en el eje X y también los puedo eliminar. Puedo seleccionar estas líneas y también las puedo eliminar, ¿no? Entonces, vamos a eliminar todo aquello que no nos esté representando pues algún tipo de valor para efectos de la gráfica. Puedo dejarlas aquí arriba, fíjate que es una diferencia de esta que hicimos acá. Le vamos a colocar entonces etiquetas de datos, botón derecho encima del dato, pinchamos para que nos marque directamente ambas gráficas y entonces le digo insertar etiqueta de datos. Entonces ahora me voy a la etiqueta de datos y ya yo puedo comenzar a realizar desde el panel el maquillaje correspondiente, es decir, acomodar los datos, que se vea un poquito más arreglado para que no tengas ningún tipo de problemas en los datos, ¿no? Entonces, formato también de etiquetas de datos, podemos ver aquí directamente o en el panel, lo podemos trabajar acá, no hay ningún problema. Podemos cambiar el color de la letra, el tipo de la letra, podemos mostrar valores, etcétera. Entonces yo quiero que me muestre el valor como un número, puedo elegir el formato del número, ¿no? Si es de moneda, porcentaje o como yo lo quiera mostrar. En este caso lo puedo dejar perfectamente así, no me molesta para nada. Le puedo decir exactamente dónde va a estar el posicionamiento, es decir, ahorita si ustedes lo ven está a la derecha, yo puedo decirle que lo ponga al centro, afuera, a la izquierda, etcétera, pero le voy a decir que los coloque cerca del origen. Y aquí le puedo cambiar la posición, es decir, puedo girar el texto para acomodarlo. Si tuviese, por ejemplo, la selección de colocar un número y un porcentaje,
se me va a abrir esta opción. Entonces yo pudiera decir, me lo separas con coma, con punto y coma, o me lo pones en un renglón nuevo. Entonces me va a poner los valores numéricos arriba y el valor porcentual abajo, por ejemplo. Como este no es el caso, pues no la activo, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta este simple cambio. Entonces, fíjate, ya tenemos aquí el panel desplegado también para que nos ayude también a hacerlo de esta manera. Y puedo ir cambiando el tipo de letra, fíjate. Siempre doble clic encima de la gráfica para que te abra las opciones. Perdón, le di muy rápido. Entonces fíjate, estoy seleccionando en este momento los elementos numéricos que están dentro de la gráfica. Y a medida que yo voy cambiando voy a poder ir haciendo algunas modificaciones adicionales. Entonces yo puedo perfectamente ir cambiando. Voy a cerrar el panel acá y veo aquí título principal. En las configuraciones de la parte superior yo puedo hacer otros cambios más, ¿no? Si lo quiero poner transparencia, área, bordes, si quiero cambiarlo, efectos tipográficos. Aquí yo puedo cambiar el color de la letra, por ejemplo. Él pudiera ponerle pues, unas letras blancas, veamos cómo queda. Fíjate, se vería ahorita medio extraño porque no he transparentado el fondo, pero vamos a probar con otro color que sea un poco llamativo y nos va a ayudar a ver un efecto. Fíjate que el fondo gris con el rojo no combina mucho en colores, pero tal vez aquí sí. Entonces es pruebas de los colores que pudieras estar utilizando. Vamos a ver formatos del área de gráfico también y vamos a aprovechar de una vez y lo transparentamos, ¿no? Entonces aquí en la transparencia 100%, fíjate el color cómo va a quedar, aceptamos y ya él va a tomar el color del fondo que estamos nosotros utilizando. Entonces fíjate, todavía tenemos algunas cositas para trabajar. Yo las letras pues prefiero cambiarlas directamente ya en blanco. Vamos a volver a cambiar el color acá para efectos de mejor visualización. Podemos cambiar el tamaño de la letra, mira, pues un 12, un 11. En los que yo he utilizado acá los he utilizado a 10 puntos, porque como les digo los mando en digital y la gente puede ampliarlos y verlos cómodos, pero si es de tu gusto hacerlo un poquito más grande, pues no va a pasar nada, es perfectamente válido. Algunos efectos tipográficos, fíjate, aquí yo le puedo colocar ya pues, el negro y le puedo colocar subrayados, tachados, pues algún otro tipo de efectos que nos gustase colocar. Entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, repujado, fíjate cómo va a ir quedando ahora y aceptamos. Entonces queremos ver cómo queda, mira, ya vamos viendo que se va pareciendo más a los gráficos que ya yo había empezado a generar. Entonces podemos comenzar o terminar los últimos pedacitos que nos quedan, como para eliminar bordes, ¿no? Transparencia. Entonces fíjate, bordes, aquí le decimos que ninguno, aceptamos y ya vemos cómo el gráfico simplemente quedó del tamaño o de la forma que nosotros nos gustaría que quedara. Ahora bien, lo podemos mover perfectamente hacia el área donde queremos que queden, porque fíjate que lo fuimos moviendo pues mucho, pero lo puedo acomodar dentro de la región donde yo quiera que mejor me parezca. Si lo quiero volver a poner en una posición específica lo pongo y solamente así a ojo de buen cubero voy cuadrando que me queden en las mismas líneas. Entonces puedo empezar a hacer ya los cambios de la propia barra de gráficos, o sea de estos colorcitos directamente. Entonces ya yo seleccioné uno acá y aquí fíjate que ya me va diciendo datos y puedo perfectamente hacer el cambio de el área. En este caso vamos a cambiar el área y le vamos a decir que como es el valor que no queríamos que quedara, pues me la ponga en un rojo, tal vez no tan intenso, para que no resalte mucho a la vista. Marcamos acá y podemos decirle a este otro que ahora lo vamos a colocar en verde, que debería ser el valor que deberíamos tener, y ya comenzamos a tener valores comparativos. ¿Ve? Entonces ya hemos construido una gráfica muy sencilla. Lo mismo vamos haciendo exactamente con las otras gráficas y fíjate, son dos modelos, dos formas de poder presentar lo mismo. Podemos también en este caso cambiar un poco el espaciamiento entre las barras que estamos presentando. Yo aquí lo dejé espaciamiento, es un poquito de cuestión de gusto, y fíjate que aquí yo utilicé leyenda y aquí no la utilicé, o sea, dejé simplemente el valor de forma directa. Pues también es perfectamente válido los dos. Lo importante es que no esté muy sobrecargado el gráfico, ve que no tiene un montón de líneas o cosas que carguen la vista,
pero que te van a ayudar a perfectamente entender la información que tú estás tratando de transmitir. Bien, entonces así vamos a continuar con cada uno de todos los gráficos que nosotros debemos o queremos realizar. Vamos a seleccionar nuestros datos, generamos el gráfico que más nos guste para hacer la presentación del dato y entonces procedemos inmediatamente a hacer un poquito de maquillaje. Entonces fíjate vamos a hacer otro aquí muy rapidito que nos va a ayudar bastante a entender un poco. Vamos a ponerle un gráfico de barras en este caso, ¿no? Vamos a darle siguiente nuevamente. ¿Ve? Aquí tenemos lo que nosotros queremos que facture o no facture, ¿no? Entonces aquí me voy a volver un poquito porque aquí yo quiero mostrar uno que se llama línea y columna, porque si lo muestro aquí me va a mostrar barras comparativas como estábamos haciendo anteriormente y me interesa que se muestren dos cosas, líneas y columnas, ¿ok? Cambiamos ya el tipo de gráfico. Igual si no te gusta, al momento de tenerlo puedes cambiarlo directamente aunque ya esté realizado el gráfico. Entonces vamos adelante, le ponemos aquí evolución de facturación y ya está, ¿no? Ponemos la leyenda abajo. Si yo le quito aquí no me muestra la leyenda, lo que yo les decía. O sea, si yo se la quito, se dan cuenta que en el grafiquito abajo que va desapareciendo, ¿no? Pero vamos a dejársela para que quede mucho más cómodo. Entonces ya hemos terminado de poner algunos datos aquí que nos interesan. Podemos llenar algunos más si queremos y procedemos. Fíjate, ya tengo acá el gráfico que estoy buscando generar. Entonces normalmente uno lo dejaría algo así, o tal vez algún fondito de colores o para una presentación normal. Sin embargo aquí pues así es suficiente. Hacemos el mismo ejercicio que hicimos exactamente ahorita. Vamos a colocar ahora la gráfica acá. Ya comienzo yo con el proceso de maquillaje. Como les había dicho, doble clic encima de la gráfica. Ya con doble clic encima de la gráfica se nos aperturan aquí pues las distintas opciones que nosotros tenemos o que queremos nosotros realizar. Aquí también puedes escoger directamente, también hacer cambios. Por ejemplo, en el área de gráfico hablo una vez y puedo ver la parte de transparencia que les decía y nos vamos y hacemos la transparentación de una vez. 100%, acepto y ya vemos que nuestro gráfico, al yo quitar, dar clic afuera, ya está transparentado. Entonces hago los movimientos que había hecho anteriormente, simplemente voy suprimiendo aquellas líneas o información que no es de mi interés que se muestren. Así, tan fácil, ¿no? Entonces comenzamos a hacer algunas otras cosas. Volvemos a cambiar el título principal, le podemos poner perfectamente pues el tipo de letra que queramos, el tamaño, vamos a dejarla en este caso en 12, tipo normal, algunos efectos tipográficos, el color de la letra lo habíamos puesto en blanco y aquí le podemos poner un relieve de tipo repujado. Vamos viendo cómo queda aquí lo que deseamos mostrar y aceptamos, ya tenemos el título cambiado. Cuando vamos aquí al área de gráfico, al gráfico propiamente, entonces vemos bordes, lo mismo, le quitamos los bordes. Entonces fíjate que ya se hace algo bastante mecánico, mucho más rápido, ¿no? De lo que habíamos trabajado inicialmente. Aquí le quiero introducir datos, pues encima botón derecho, inserto una etiqueta de datos, me voy a los datos y entonces ahora voy a cambiar los datos porque es lo que más me interesa a mí ahora que se vea, ¿no? ¿Dónde quiero yo que estén los datos? Yo quiero que estén cerca del origen y aquí sí quiero que giren para que se vean mejor, ¿no? Entonces ahí aprovecho, acepto y vamos viendo cómo van quedando los cambios dentro de la gráfica que yo pues quiero mostrar. Simplemente acá pues ya hago el ajuste del tamaño que estoy queriendo tener, ¿no? Y ahí me quedó la grafiquita como la estábamos viendo en la parte superior, parecidas a todas estas. Entonces, ¿qué es lo práctico? Que estoy viendo una evolución en una línea de tiempo y tengo una meta la cual yo debería haber cumplido y obviamente sé claramente que no se cumplió. Entonces te indica qué acciones, aquí es donde van a venir las preguntas, ¿no? De los jefes, van a empezar a preguntar por qué no lo lograste, qué pasó, qué acciones estás tomando, es un gap muy grande. Entonces todas esas son las preguntas que tú debes ya tener preparadas, tu plan de acción precisamente para mejorar ese impacto, ¿no? Y si bien fíjate que estábamos hablando en un caso de la parte de reparaciones, fíjate que aquí
si haces una comparativa entre estas dos, ves que la facturación, la evolución en un par de meses estuvo bien, en otras no estuvo tan bien. Entonces eso ayudó a que el gap entre las dos no esté tan feo, por eso lo puse aquí en amarillo, mientras que aquí lo dejé en rojo para que puedas ver o tomar el criterio adecuado a tus metas para cambiarlo. Porque aquí, en este caso, pues ya tú puedes decir, ya yo tengo tales acciones, tengo todavía pendiente y aquí por emisión de facturación, pues 2 millones de pesos que me van a ayudar a cerrar este gap, o 1 millón de pesos que me va a ayudar a cerrar este gap. Entonces por eso está en amarillo, porque ya está en proceso. En cambio aquí a lo mejor es que no tengo información, no tengo más de dónde sacarla en este momento, tenía que haber hecho, no pude haber logrado por X, Y o Z. Entonces no surgieron las ventas, o no llegaron las piezas, o el personal se enfermó, me agarró el COVID, etcétera. Entonces, dependiendo del criterio es donde tú vas a colocar el semáforo, ¿no? Entonces no es lo mismo decir de aquí ya no tengo más, a decir estoy aquí, pero ya tengo por generar tanto que me va a ayudar a cerrar este gap. Pues bueno, es la misma gráfica con razonamientos totalmente diferentes, pero que te van a ayudar a darle explicación y a tener de manera clara los datos y las acciones que debes tomar en ese caso, ¿no? Si vemos este grafiquito de evolución de mantenimiento, pues aquí perfectamente vamos viendo cómo se van cumpliendo o por qué no se van cumpliendo las planificaciones de mantenimiento y cuál es su tendencia, ¿no? Aquí podemos ver que estamos muy cerca del 100%. Aquí le podríamos cambiar la escala también, ¿no? A este gráfico. ¿Por qué no le cambio la escala yo ahorita? Porque me interesa que en este específico caso la gráfica de porcentual se vea en la parte superior. Entonces, fíjate, si yo hago algún tipo de cambio en la escala, que lo pudiera hacer a través de este punto, cuánto sería el mínimo, cuánto sería el máximo a mostrar, fíjate que yo le quito el automático para delimitarle. Entonces, vamos a decir que estamos en un 80%, porque un 80 no. Sí, 80 porque no hay ningún valor que esté por debajo de 80. Entonces, fíjate el cambio de la gráfica que se va a ver. Entonces, a lo mejor te es cómodo mostrarlo así, a lo mejor no. Entonces yo lo dejé de la manera anterior y cambié la escala aquí precisamente para que se viera la línea en la parte superior y resaltar un poco más y no se me mezclara tanto con las barras, ¿no? Una cuestión de decisión donde se ve un poquito más cómodo, pero bueno, son opciones que nosotros podemos tomar para modificar nuestros gráficos. Pues digo que es importante conocer un poco de los gráficos, conocer un poquito de tablas dinámicas para esos casitos como el que estábamos viendo. Esa tabla de mantenimientos pues nació directamente de esta parte, ¿no? Esta que estamos viendo aquí directamente, el plan, el real y el cumplimiento nace directamente de esta tabla dinámica. Entonces podemos ir construyendo tantas tablas, tantas gráficas como sean necesarias, pero siempre con ese criterio que habíamos conversado. Entonces, bueno, esto es todo lo que tengo para mostrarles por los momentos. Espero que les sea de mucha utilidad, que les haya gustado y pues siempre voy a estar a la orden para atender pues sus dudas y apoyarles en cualquier cosa, ¿no? Y como siempre, pues también sus comentarios son bienvenidos para poder aplicarlos en futuras presentaciones y en unos próximos videos. Vale, muchas gracias.